Mi esposa puso los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina, justo al lado de la taza de café que yo estaba tomando mientras revisaba el último informe médico de mi padre. El papel estaba frío, blanco y perfectamente impreso, un contraste brutal con el calor agobiante de Texas que se filtraba por las ventanas. Ella no lloraba, tenía esa mirada distante y vidriosa que suele acompañar a las personas que ya se han ido mentalmente mucho antes de hacer las maletas. Emma, la mujer con la que había compartido 12 años de mi vida, me estaba dejando porque sus amigas le habían vendido una fantasía de libertad y hombres ricos, una vida donde yo, con mis preocupaciones por la leucemia de mi padre y mi lealtad a mi hogar, ya no encajaba. Me dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, que se sentía estancada en nuestra ciudad y que su nuevo grupo de amigas en el otro estado le habían mostrado lo que una mujer de su calibre realmente merecía. En ese momento, mientras el silencio de la casa se volvía ensordecedor, me di cuenta de que el matrimonio que yo estaba intentando salvar a toda costa ya era un cadáver, y ella acababa de firmar el certificado de defunción. Todo había comenzado 7 meses atrás, cuando Emma aceptó un puesto de alta dirección sin consultarme. Lo hizo a mis espaldas porque sabía perfectamente que yo no podía mudarme. Mi padre había sido diagnosticado con leucemia hacía poco tiempo, y como su único hijo, mi lugar estaba aquí, ayudando a mi madre a navegar por las quimioterapias, las citas de emergencia a las 3 de la mañana y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos quedaba. Para Emma, mi devoción filial era exceso de sensibilidad. Me dijo, con una frialdad que todavía me hiela la sangre, que no podía esperar que ella sacrificara su carrera solo porque mi padre estaba enfermo. Ese fue el primer tajo profundo en nuestra relación. La ambición de Emma, alimentada por las historias de éxito de su amiga de la secundaria, Melissa, se había convertido en un cáncer tan agresivo como el de mi padre, pero mucho más silencioso. Melissa siempre fue la sombra tóxica en nuestro matrimonio. Era esa clase de mujer que medía el valor de un hombre por el grosor de su billetera y el modelo de su auto. Se jactaba de estar con hombres casados y ricos, extrayendo beneficios sin dar nada a cambio, y llamaba a eso empoderamiento. Durante años intenté advertirle a Emma sobre la influencia de Melissa, pero ella siempre la defendía, diciendo que yo era un prejuicioso. Cuando Emma se mudó a ese otro estado para su nuevo trabajo, Melissa fue la primera en recibirla. Le presentó a un grupo de madres solteras que vivían de pensiones alimenticias exorbitantes tras aventuras con ejecutivos. Emma empezó a verlas no como lo que eran, personas que habían convertido su vida personal en una transacción comercial, sino como modelos de libertad. En sus llamadas semanales, Emma hablaba cada vez menos de nuestros gemelos de 8 años y más de las cenas de lujo, los clubes exclusivos y la energía vibrante de su nueva vida. Yo me quedaba aquí, cambiando sábanas en el hospital y tratando de explicarle a mis hijos por qué mamá solo venía a casa 2 veces al mes. Nuestras discusiones por teléfono se volvieron brutales. La última, antes de que ella trajera los papeles, fue por un comentario estúpido que hice sobre su nueva tribu. Ella estaba alabando la fortaleza de Melissa por criar a sus hijos sola, y yo le recordé que era fácil ser fuerte cuando un fideicomiso pagaba tu hipoteca y tus vacaciones en las Bahamas. Emma estalló. Me gritó que yo era un mediocre, un hombre anclado al pasado que usaba la enfermedad de su padre como excusa para no crecer. Esas palabras me rompieron algo por dentro que ya no se pudo pegar. Colgué el teléfono y, por primera vez en 10 años, no sentí ganas de volver a llamarla. El resentimiento es un veneno lento, pero cuando llega al corazón, lo vuelve de piedra. Ese fin de semana, cuando llegó con los papeles del divorcio, yo ya no tenía fuerzas para pelear. Los gemelos estaban en el piso de arriba, jugando con sus legos, ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de fracturarse. Emma se sentó frente a mí, cruzada de brazos, y me explicó con una calma quirúrgica que quería el divorcio, por diferencias irreconciliables. Lo que realmente quería decir era que quería estar soltera para ver si podía pescar a uno de esos hombres ricos que sus amigas frecuentaban. Me ofreció la casa y la custodia de los niños, no por generosidad, sino por conveniencia. No quería que 2 niños de 8 años arruinaran su entrada triunfal en la escena de las citas de alta gama. Podés quedarte con todo, yo solo quiero mi libertad, me dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Firmé los papeles sin decir una sola palabra. Verla salir por esa puerta con su maleta de diseñador fue una mezcla de agonía y un alivio que me hizo temblar las manos. Los meses siguientes fueron un borrón de supervivencia. Tuve que sentar a mis hijos y decirles que mamá y papá ya no estarían juntos, una conversación que ningún padre debería tener que enfrentar solo. Sus caras de confusión me perseguían por las noches. Emma cumplía con venir algunos fines de semana, pero siempre llegaba tarde, pegada a su teléfono, hablando con Melissa sobre algún evento al que tenía que ir esa misma noche. Para ella, los niños eran una parada técnica en su camino hacia una vida mejor. Mi padre, mientras tanto, seguía luchando. Hubo noches en las que pensaba que lo perdía, noches en las que mi madre lloraba en mi hombro en la sala de espera del hospital, y Emma ni siquiera respondía a mis mensajes para saber cómo estaba su suegro. Ella ya estaba en otra frecuencia, una donde el dolor ajeno era una distracción molesta. Pero el mundo tiene una forma muy curiosa de poner a cada uno en su lugar. Mientras yo reconstruía mi vida como padre soltero, aprendiendo a cocinar para 3, manejando las tareas escolares y cuidando a mi viejo, Emma estaba descubriendo que la tierra prometida que le vendieron sus amigas era un desierto lleno de espejismos. Empezó a darse cuenta de que Melissa y su grupo no eran mujeres libres, eran mujeres solas que llenaban el vacío con alcohol, compras impulsivas y una desesperación creciente por retener una juventud que se les escapaba entre los dedos.
Emma, a sus 42 años, pronto descubrió que el mercado de hombres ricos no buscaba mujeres con visión estratégica, sino trofeos mucho más jóvenes y menos complicados. La empresa que tanto la había seducido con su puesto de alta dirección también empezó a mostrar sus grietas. Resultó que los salarios astronómicos que le habían prometido eran proyecciones basadas en metas inalcanzables. Los recortes llegaron rápido. Emma pasó de ser la ejecutiva estrella a ser una empleada estresada con el sueldo congelado, viviendo en un apartamento caro que apenas podía mantener y rodeada de amigas que desaparecían en cuanto el champán dejaba de fluir. Empezó a llamarme más seguido, no para pelear, sino para preguntar por los nenes. Yo mantenía las conversaciones cortas y profesionales. No había espacio para el sentimentalismo en mi nueva realidad. Yo había aprendido a vivir sin ella, y para mi sorpresa, la casa se sentía mucho más ligera sin su constante insatisfacción llenando las habitaciones. Anoche, después de 7 meses de silencio emocional, el teléfono sonó a las 11 de la noche. Era ella. Por el tono de su voz, supe de inmediato que había estado bebiendo, o llorando, o ambas cosas. Empezó a decirme que había cometido un error catastrófico, que el estilo de vida de Melissa era una mentira y que extrañaba horrores a los niños. Me dijo que se sentía patética saliendo en citas vacías con hombres que solo querían una noche de diversión antes de volver con sus familias. Garrett, quiero volver a casa. Quiero que revirtamos el divorcio. Extraño lo que teníamos, sollozó del otro lado de la línea. Sentí una furia fría recorriéndome la columna. No podía creer la audacia. Después de haberme dejado en el momento más oscuro de mi vida, después de haber ignorado el dolor de mis hijos por una fantasía de discoteca, ahora quería volver porque su plan B había fallado estrepitosamente. Le dije que se detuviera, que no quería escuchar ni una palabra más sobre su soledad. Emma, le dije con una voz que ni yo mismo reconocí, tuviste 12 años para valorar lo que tenías. Elegiste a Melissa, elegiste el dinero que no tenés y elegiste abandonarnos. Ahora, los niños y yo no te necesitamos. Arréglate sola. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de la cocina. El silencio de la casa, que antes me pesaba como una losa, ahora se sentía como un escudo. Emma me había llamado, histérica, llorando por una soledad que ella misma había construido ladrillo por ladrillo. Me sentí sucio al escuchar que había estado teniendo encuentros casuales con desconocidos para llenar el vacío, no por puritanismo, sino porque eso desvalorizaba cada noche que yo pasé en vela cuidando a nuestros hijos mientras ella buscaba su mejor versión. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de mis ex-suegros. Ellos siempre habían sido personas razonables, incluso después del divorcio mantuvimos un trato cordial por el bien de los nietos. Pero la sangre tira más que la lógica. Garrett, Emma está destrozada, decía el mensaje de su madre. Nos llamó de madrugada, no para de llorar. Dice que fuiste cruel con ella, que le dijiste que los niños no la necesitan. No seas tan duro, ella cometió un error pero es la madre de tus hijos. No la patees cuando está en el suelo. Sentí una punzada de indignación. ¿Dónde estaban ellos cuando Emma me dejó solo con un padre moribundo? ¿Dónde estaban cuando ella prefería irse de fiesta con Melissa en lugar de llamar para decirles buenas noches a los gemelos? Era fácil pedir piedad cuando las consecuencias del egoísmo finalmente golpeaban la puerta. El sábado era el día en que Emma debía recoger a los niños para llevarlos a casa de sus padres. Normalmente, yo dejaba las mochilas listas en la entrada y apenas cruzábamos palabra, pero esta vez fue diferente. Escuché su auto estacionar y, por primera vez en meses, entró a la casa. Cuando la vi, casi no la reconocí. La ejecutiva de alto vuelo, que se había ido hace 7 meses, había desaparecido. Tenía ojeras profundas, el cabello sin el brillo de antes y una expresión de derrota que no podía ocultar ni con maquillaje caro. Se quedó de pie en el vestíbulo, mirando las fotos familiares que yo todavía no había tenido el valor de quitar de las paredes. ¿Podemos hablar un momento, Garrett? Por favor, susurró, con la voz todavía quebrada. Mandé a los niños arriba a terminar de guardar sus juguetes. Nos quedamos solos en la sala, el mismo lugar donde ella me había dicho que yo era un mediocre sin visión. Se sentó en el sofá, hundiendo la cara en sus manos. Empezó a desglosar su fracaso con una honestidad brutal que me resultó incómoda. Me contó que la empresa le había recortado el sueldo 3 veces, que la vida de lujo de Melissa era una fachada sostenida por deudas y manipulación, y que se sentía patética intentando encajar en un mundo de citas superficiales donde ella solo era un número más. Idealicé una vida que no existía, Garrett. Me dejé influenciar por gente que no tiene nada real en su vida. Perdí mi familia por un espejismo, dijo, mirándome con ojos suplicantes. Me mantuve de pie, con los brazos cruzados, apoyado contra el marco de la puerta. El sentimentalismo intentó asomar la cabeza, recordándome los días buenos, pero la imagen de mi padre luchando por respirar en una cama de hospital mientras ella se probaba vestidos nuevos en otro estado fue más fuerte. Emma, no me hables de errores juveniles. Tenés 42 años, no 19. Tomaste decisiones conscientes. Elegiste a Melissa sobre nosotros. Elegiste tu carrera sobre mi viejo.
Y ahora que el mundo que elegiste te escupió, querés volver al refugio que destruiste. Eso no es amor, es conveniencia, le respondí sin un gramo de calidez en la voz. Ella empezó a llorar de nuevo, un llanto silencioso que antes me habría hecho correr a abrazarla. Sé que fui egoísta. No merezco tu perdón, pero por favor, no me quites a los niños. No presentes la custodia total, te lo ruego. Voy a renunciar a ese trabajo, voy a volver a la ciudad, voy a ser la madre que ellos merecen, sollozó. Le aclaré que lo de la custodia total lo había dicho en un arranque de rabia, que no soy un monstruo y que sé que los niños la aman, pero que eso no significaba que ella tuviera un lugar en mi cama o en mi futuro. Podés volver a la ciudad, podés ver a los nenes, pero entre vos y yo ya no hay nada que rescatar. El divorcio no fue un trámite, fue una liberación. Emma se quedó allí, procesando mis palabras. Creo que ella pensaba que su llanto sería la llave maestra que abriría mi corazón de nuevo, como siempre había pasado en nuestras peleas anteriores. Pero esta vez, el cerrojo estaba oxidado. Se puso de pie, se limpió las lágrimas con un pañuelo de papel y asintió lentamente. Entiendo. Solo quiero que sepas que voy a demostrarte que puedo cambiar. No por el dinero, sino por ellos y por vos. Salió de la casa con los niños, y por primera vez en 7 meses, no sentí que me faltaba el aire al verla irse. Sentí que finalmente tenía el control de mi propia historia. Las semanas siguientes fueron extrañas. Emma cumplió su palabra. Renunció a su gran puesto y consiguió un trabajo administrativo local, mucho menos glamoroso pero estable. Se mudó a un departamento pequeño a unas cuadras de la casa de sus padres. Empezó a estar presente en los partidos de fútbol de los nenes, en las reuniones escolares, en la vida diaria que antes despreciaba. Mis ex-suegros volvieron a hablarme con normalidad, pidiendo disculpas por sus ataques iniciales. Emma intentaba ser cordial, incluso servil, trayendo comida o ofreciéndose a cuidar a mi padre para que yo pudiera descansar. Pero yo ya no estaba en ese lugar. Mi corazón se había mudado a una nueva dirección, una donde ella ya no tenía las llaves. Un mes después de su regreso, mientras tomaba un café en una plaza esperando que los niños salieran de su práctica de natación, conocí a alguien. Se llamaba Sara. Era una madre soltera, un poco más joven que yo, que estaba allí con sus propios hijos. Empezamos a hablar de lo difícil que es manejar los horarios, de la soledad de la crianza compartida y de cómo la vida a veces te da un giro que no esperabas. Por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba no como una herramienta o un proveedor, sino como un hombre. Sara no buscaba hombres ricos, ni estilos de vida vibrantes, buscaba paz, honestidad y alguien que supiera lo que significa quedarse cuando las cosas se ponen feas. Sin buscarlo, empecé a salir con Sara. Eran citas sencillas, caminatas por el parque, cenas después de que los niños se durmieran, charlas interminables por teléfono sobre nada y sobre todo. Ella era el polo opuesto de Emma. No había drama, no había manipulación, solo una conexión genuina y madura. Me sentía vivo de nuevo, pero sabía que el choque de mundos era inevitable. Emma todavía albergaba la esperanza secreta de que su redención la llevaría de vuelta a mi casa, y no tenía idea de que yo ya había empezado a escribir un capítulo nuevo donde ella era, como mucho, una nota al pie de página. La burbuja de paz que había construido con Sara era tan cálida que, por momentos, olvidaba que todavía vivía en el epicentro de un campo minado. Sara tenía esa risa honesta que no pedía nada a cambio, y mis hijos, que tienen radares naturales para la sinceridad, empezaron a mencionarla en sus dibujos de la escuela. Pero el pasado siempre tiene una forma de reclamar su cuota de pantalla. El choque ocurrió un jueves por la tarde, cuando Emma pasó a dejar a los niños un par de horas antes de lo previsto porque quería darnos una sorpresa con la cena. Yo estaba en el porche con Sara, riendo por alguna anécdota sobre el entrenamiento de fútbol de los nenes, cuando el auto de Emma frenó en seco frente a la entrada. Vi el momento exacto en que su expresión de «madre redimida» se desmoronó. Se bajó del auto con una bolsa de compras en una mano y las mochilas de los chicos en la otra, clavando la mirada en Sara como si fuera una intrusa en su propio museo. El aire se volvió pesado, cargado de ese resentimiento rancio que solo una exesposa que se arrepiente tarde puede emanar. «Hola, Garrett. No sabía que tenías visitas», dijo Emma, escupiendo la última palabra con una cortesía venenosa. Sara, que es una mujer con una columna vertebral de acero pero con una clase que Emma nunca tuvo, se puso de pie y extendió la mano con naturalidad. «Hola, soy Sara. Un gusto». Emma ni siquiera le tocó la mano, simplemente asintió con la cabeza, entró a la casa dejando a los niños en el jardín y me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó en toda la planta baja. «¿Quién es ella, Garrett? ¿Y desde cuándo entra a mi casa?», siseó, con los ojos inyectados en una furia que intentaba disfrazar de preocupación maternal. «Primero, Emma, esta ya no es tu casa. Es mi casa, la que me dejaste para irte a buscar fortunas con Melissa», le respondí, manteniendo la voz baja pero firme. «Segundo, Sara es mi novia. Y sí, los niños la conocen y la quieren.
No me pidas permiso para rehacer mi vida cuando vos te pasaste los últimos meses probando suerte con desconocidos en hoteles de lujo. Emma soltó la bolsa de compras sobre la mesada, el sonido de un frasco rompiéndose adentro fue el único ruido en la habitación. Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando con las manos. Es demasiado pronto. Los niños están confundidos, Garrett. Yo estoy acá, me mudé, renuncié a todo para recuperar mi familia y vos metés a una mujer cualquiera en la vida de mis hijos. Es una falta de respeto a lo que tuvimos. Me acerqué a ella lo suficiente para que viera que ya no tenía ningún poder sobre mis nervios. Lo que tuvimos lo mataste vos el día que pusiste los papeles en esta misma mesa. Sara no es cualquiera. Es la mujer que estuvo para mí cuando vos ni siquiera me atendías el teléfono. No estás preocupada por los nenes, Emma. Estás herida en tu orgullo porque pensaste que yo iba a ser tu plan de respaldo para siempre. Ella se derrumbó en una silla, llorando de esa forma histérica que ya conocía. Me dijo que Melissa la había llamado esa mañana para contarle que uno de sus contactos le había ofrecido un puesto en una consultora, pero que ella le había dicho que no porque quería estar conmigo. Me echó en cara su sacrificio como si fuera una moneda de cambio. Pero el sentimentalismo ya no funcionaba. Salí de la cocina, le pedí a Sara que me disculpara y la acompañé hasta su auto con una promesa de llamarla más tarde. Ver a Sara alejarse mientras Emma sollozaba en mi cocina me hizo sentir una división interna brutal, pero la claridad ganó, yo no era responsable de la felicidad de alguien que me había descartado como basura. Esa noche, mis ex-suegros llamaron de nuevo. Esta vez no hubo pedidos de piedad. Garrett, Emma llegó a casa en un estado lamentable. Dice que ya tenés a otra mujer viviendo ahí. ¿Realmente vas a tirar 12 años por una aventura de unas semanas? Pensá en los nenes, dijo mi suegro con un tono de decepción ensayado. Le expliqué, con una paciencia que me quedaba en reserva, que nadie vivía en mi casa excepto yo y mis hijos, y que mi relación con Sara era seria. Si Emma quiere ser una buena madre, que lo sea. Pero mi vida privada ya no le pertenece. No me llamen para esto de nuevo. Colgué y, por primera vez, bloqueé el número de mis suegros durante el fin de semana. La crisis escaló el domingo. Emma decidió que la mejor forma de marcar territorio era aparecer en el partido de fútbol de los gemelos con un despliegue de afecto exagerado hacia mí frente a todos los padres de la escuela. Me trajo café, intentó arreglarme el cuello de la camisa y hablaba de nuestros planes para las vacaciones como si el divorcio nunca hubiera ocurrido. Fue humillante. Cuando Sara llegó con sus propios hijos para ver el partido, la tensión era eléctrica. Emma se encargó de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la importancia de la familia biológica y las mujeres que buscan hombres con estabilidad ya armada. Sara no cayó en la trampa, pero yo sí. Al final del partido, llevé a Emma aparte, lejos de los oídos de los nenes. Emma, si volvés a hacer una escena así, voy a pedirle al abogado que formalice un régimen de visitas estrictamente controlado. No sos mi esposa. Sos mi ex. Y si no podés respetar a Sara, no vas a estar cerca de nosotros en los eventos públicos. Elegí, o somos padres civilizados o somos desconocidos con un papel legal de por medio. Ella me miró con un odio puro, esa clase de odio que solo nace del amor propio herido. Me vas a extrañar, Garrett. Esa mujer es solo un consuelo. Cuando te des cuenta de que nadie te conoce como yo, va a ser tarde, escupió antes de subirse a su auto. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, uno de ellos me preguntó, papi, ¿por qué mamá llora cuando ve a Sara? Me rompió el alma. Le dije que a veces los grandes están tristes por las decisiones que tomaron, pero que todos íbamos a estar bien. Me di cuenta de que el sentimentalismo de Emma no era arrepentimiento real, era la desesperación de alguien que se dio cuenta de que el mundo no gira a su alrededor. Ella no me extrañaba a mí, extrañaba la seguridad que yo le brindaba. Lo que Emma no sabía es que mi padre había tenido una mejoría notable esa semana. Los médicos hablaban de una remisión parcial. Fue la primera vez en un año que sentí que podía respirar sin que me doliera el pecho. Y en ese alivio, Sara estuvo ahí para celebrar conmigo, sin dramas, sin condiciones. El colapso de la vida de Emma en el otro estado era un ruido lejano. Yo estaba empezando a entender que la verdadera justicia poética no es ver al otro sufrir, sino ser tan feliz que su presencia ya no te afecte en lo más mínimo. Pero Emma no se iba a rendir tan fácil. Su siguiente jugada fue la más baja de todas, intentar usar a Melissa para investigar el pasado de Sara y tratar de dinamitar mi nueva relación desde adentro. El lunes por la mañana, Sara me llamó con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que dejaba traslucir una vibración de desconcierto. Garrett, una mujer llamada Melissa me contactó por Instagram. Dice que es la mejor amiga de Emma y que, por solidaridad femenina, tiene que advertirme sobre quién sos vos realmente. Sentí un frío súbito en el estómago. Melissa, la arquitecta de la ruina de mi matrimonio, estaba extendiendo sus tentáculos hacia mi presente.
No le bastaba con haberle llenado la cabeza a Emma con fantasías de yates y diamantes, ahora quería envenenar el único pozo de agua limpia que me quedaba. Según me contó Sara, Melissa le había enviado una serie de mensajes sugiriendo que yo era un hombre controlador y emocionalmente abusivo, que había usado la enfermedad de mi padre para secuestrar la carrera de Emma y que, ahora que ella intentaba volver, yo la estaba castigando usando a mis hijos como peones. Era una narrativa retorcida, una versión de la realidad donde Emma era la mártir y yo el villano que le impedía recuperar su trono. Por suerte, Sara no es una mujer impresionable. Le dije que si tenía algo que decir, lo hiciera frente a un abogado, y la bloqueé, me dijo Sara, pero Garrett, esto se está pasando de la raya. Emma no puede usar a sus amigas para hostigarme. Esa misma tarde, sin previo aviso, manejé hasta el departamento de Emma. No llamé. No quería darle tiempo para preparar un guión. Cuando me abrió la puerta, estaba con una copa de vino en la mano y la televisión encendida en un canal de chismes. Se sorprendió de verme, pero rápidamente intentó poner esa máscara de vulnerabilidad que ya no me generaba nada más que hastío. Garrett, qué sorpresa. ¿Viniste a decirme que lo pensaste mejor? Dijo con una sonrisa lánguida que desapareció en cuanto vio mi cara. Llama a Melissa. Ahora mismo, le dije, entrando al pequeño living sin pedir permiso. Ponela en altavoz. No voy a permitir que tu amiga le mande mensajes a Sara inventando mentiras sobre cómo traté a mi propia familia. Emma palideció. Intentó negarlo, dijo que ella no sabía nada, que Melissa era independiente y que actuaba por cuenta propia. Pero yo conocía ese juego. Emma, no me mientas más. Melissa no mueve un dedo si no es para beneficiarte a vos o para hundir a alguien que te molesta. Llámala o mañana mismo presento una orden de restricción que incluya a tus amigas. Se acabó el sentimentalismo. Con las manos temblando, marcó el número. Melissa atendió al segundo tono con esa voz chillona y artificial. ¿Y? ¿Ya te llamó la nueva, llorando? Se escuchó desde el teléfono. El silencio que siguió fue sepulcral. Emma miró el aparato como si fuera una granada activa. Melissa, Garrett está acá conmigo. Escuchó lo que dijiste, susurró Emma. Hubo una pausa del otro lado, y luego Melissa, fiel a su estilo cínico, soltó una carcajada. Ay, Garrett, no te pongas así. Solo le estaba dando un baño de realidad a tu amiguita. Emma merece recuperar su casa y vos estás siendo un resentido. Solo ayudo a mi amiga a recuperar lo que es suyo. Lo que era suyo, Melissa, lo tiró a la basura siguiendo tus consejos, le respondí, acercándome al teléfono. Escúchame bien, parásito. Si volvés a contactar a Sara, a mis hijos o a cualquier persona de mi entorno, voy a entregarle a la policía los registros de los mensajes que le mandabas a Emma incitándola a ocultar ingresos y a buscar contactos, mientras todavía estábamos casados. Sé mucho más de lo que crees sobre tus negocios en el otro estado. Desaparece de nuestra vida o te prometo que la que va a necesitar un abogado vas a ser vos. Corté la comunicación y miré a Emma. Estaba sentada en el sofá, pequeña, derrotada, dándose cuenta de que su última línea de defensa se había desmoronado. Ella solo quería ayudarme, alcanzó a decir. No, Emma. Ella quería validarse a través de tu fracaso. Querías vivir como ella, y mírate ahora, sola en un departamento de 2 ambientes, mendigando un amor que despreciaste y usando a una mujer tóxica para pelear tus batallas. Das lástima. Salí de ahí con una sensación de limpieza absoluta. Pero el golpe final no vino de mí, sino de los nenes. El fin de semana siguiente, cuando Emma vino a buscarlos, los gemelos no salieron corriendo a recibirla. Se quedaron en la sala, sentados junto a Sara, que les estaba enseñando a jugar un juego de mesa. Cuando Emma les dijo que era hora de irse a lo de los abuelos, uno de ellos, el más callado, levantó la vista y dijo, «Mamá, podemos quedarnos acá hoy. Queremos ir al cine con Sara y con los chicos. Podemos ir con vos el lunes después de la escuela». Vi cómo el corazón de Emma se rompía en 1000 pedazos en medio del vestíbulo. No hubo gritos, no hubo reproches. Fue el peso de la realidad cayendo sobre ella. Sus hijos ya no la veían como el centro de su universo, sino como una visita que interrumpía su nueva estabilidad. Sara, con una sensibilidad increíble, intentó suavizar el momento. «Emma, si querés podés venir al cine con nosotros, no hay problema». Pero Emma negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió casi corriendo hacia su auto. El sentimentalismo ya no era una herramienta de manipulación, era una herida abierta que no paraba de sangrar. Esa noche,
Emma me mandó un mail largo. No hubo pedidos de volver, no hubo ataques. Fue una confesión de derrota. Admitió que Melissa había sido su perdición, pero que el verdadero error había sido su propia soberbia. Me pidió perdón por haber ignorado a mi padre, por haber abandonado a los nenes y por haber pensado que el dinero y el estatus podían comprar la paz que ahora veía en mi casa. No te voy a molestar más con Sara, escribió. Entiendo que ella te da lo que yo no quise darte. Solo te pido que me dejes seguir siendo su madre, aunque sea desde lejos, hasta que pueda perdonarme a mí misma. Sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza residual. 12 años resumidos en un mail de arrepentimiento tardío. Mi padre, que esa noche cenó con nosotros en la mesa, me miró y me apretó la mano. Sus ojos, todavía cansados pero vivos, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Habíamos sobrevivido. La justicia poética no era ver a Emma en la miseria, sino verla entender finalmente el valor de lo que había perdido, mientras yo construía algo nuevo sobre las cenizas de su ambición. Pero la vida siempre tiene una última sorpresa guardada, y la de Emma vendría de la mano de una noticia que pondría a prueba mi capacidad de perdonar de una forma que nunca imaginé. El último tramo de este camino no se sintió como una carrera, sino como un amanecer lento. Pasaron 3 meses desde que Melissa desapareció de nuestro radar y Emma dejó de enviar mensajes cargados de veneno. La casa, que alguna vez fue un campo de batalla de silencios incómodos y reproches gritados a media voz, finalmente recuperó su alma. Mi padre, en un giro que los médicos calificaron de milagroso pero que yo atribuyo a su terca voluntad de ver a sus nietos crecer, entró en una fase de remisión tan estable que pudimos organizar un asado en el jardín para celebrar su cumpleaños número 70. Esa tarde, mientras el humo de la parrilla flotaba en el aire y veía a mi viejo reírse con Sara sobre alguna anécdota de mi infancia, me di cuenta de que la visión estratégica que Emma tanto buscaba fuera de casa estaba sentada justo ahí, en unas sillas de plástico bajo el sol de Texas. Sara se había convertido en el pegamento de nuestra nueva realidad. No buscaba ser la reemplazante de nadie, simplemente ocupó el espacio vacío con una paciencia que Emma nunca tuvo. Mis hijos la adoraban, no porque les comprara juguetes caros como intentó hacer su madre en un ataque de culpa, sino porque Sara estaba ahí para escuchar sus historias de legos y consolarlos cuando tenían una pesadilla. Emma apareció al final de la fiesta para recoger a los niños. Ya no hubo escenas, ni perfumes caros, ni miradas de superioridad. Se quedó junto al portón, observando la escena desde lejos. Me acerqué a ella con un plato de comida, un gesto de cortesía básica que hace un año me hubiera parecido imposible. Tu padre se ve increíble, Garrett, dijo ella, con una voz suave, casi despojada de su antigua armadura. Me alegra mucho que esté mejor. De verdad. Gracias, Emma. Ha sido un año largo para todos, respondí. Ella sintió, mirando hacia donde Sara ayudaba a los nenes a soplar las velitas de la torta. Hubo un silencio largo, pero no era un silencio de guerra, sino de aceptación. Me voy, Garrett, soltó de repente. Me contó que había aceptado un trabajo en una ciudad pequeña a 3 horas de distancia. No era un puesto de alta dirección, sino una posición técnica en una empresa familiar. Necesito salir de acá. Verlos a ustedes siendo felices me recuerda cada segundo lo que rompí, y no puedo sanar si sigo intentando habitar las ruinas de este matrimonio. Mis padres van a ayudarme con los traslados de los nenes los fines de semana. Quiero empezar de cero, sin Melissa, sin pretensiones, solo yo. Le di la mano y le deseé suerte. Por primera vez en 13 años, no sentí la necesidad de arreglar sus problemas ni de cargar con su frustración. Ella se llevó a los niños para su fin de semana, y mientras su auto se alejaba, sentí que el último hilo que me ataba a ese pasado doloroso se cortaba suavemente. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Sara y yo compartíamos una última copa de vino en el porche, saqué una pequeña caja de madera del bolsillo. No hubo fuegos artificiales ni una propuesta en un restaurante de lujo como los que Emma soñaba. Fue en nuestro lugar, rodeados del olor a pasto cortado y con el sonido de los grillos de fondo. Sara, estuviste en la trinchera conmigo cuando el mundo se caía a pedazos. No quiero pasar un solo día más sin saber que sos mi compañera oficial, le dije. Ella no necesitó pensarlo. Su sí fue el punto final que mi historia necesitaba. 2 semanas después, recibí un sobre por debajo de la puerta. Era una carta de Emma, enviada desde su nueva ciudad. No tenía remitente para respuesta, era simplemente un descargo final. Garrett, me tomó perderlo todo para entender que el hombre rico, que Melissa me decía que buscara, siempre estuvo frente a mí.
Pero no era rico por el dinero, sino por la clase de hombre que sos. Tu lealtad a tu padre, tu paciencia con mis delirios y la forma en que protegiste a nuestros hijos son tesoros que ninguna cuenta bancaria puede igualar. Fui una ciega persiguiendo espejismos y me choqué contra la realidad. Cuida a Sara, ella vio en vos lo que yo dejé de ver por mi propia soberbia. Sean felices. Me va a tomar una vida perdonarme, pero ver que los nenes están bien es mi único consuelo. Quemé la carta en la chimenea esa misma noche. No por odio, sino porque ya no necesitaba guardar sus confesiones para sentirme validado. Mi validación estaba en la risa de mi padre recuperado, en la mirada tranquila de mis hijos y en la mano de Sara entrelazada con la mía. La justicia poética no fue ver a Emma fracasar, fue verla despertar cuando ya era tarde, mientras yo despertaba a una vida que superaba cualquier fantasía que Melissa hubiera podido inventar. El sentimentalismo se transformó en sabiduría. Hoy, mi padre sigue con nosotros, mis hijos tienen un hogar lleno de paz y yo aprendí que la verdadera riqueza no se encuentra en el estado de cuenta, sino en las personas que se quedan con vos cuando las luces se apagan y el champán se termina. Emma buscó una vida brillante, pero yo encontré una vida real. Y al final del día, eso es lo único que importa.